Y siento, bueno, no solo siento, sino a nivel mundial se ha hecho muy poca política pública en temas de prevención, de salud mental. Cualquiera que se siente como líder debe tener valores. Y si en aquel momento, cuando tú escuchas ya que te cortan cartucho y que escuchas tú las amenazas, las palabras, la puerta que está a punto de caerse por los empujones y patadas que le dan, y ahora sí te llegó, y ahora sí que te... 20 cosas así, y que ya, dices ya llegó, pues ni modo, ¿no? Y me llegan 4 o 5 telefonazos de personajes muy influyentes e importantes, y tocar los temas ahí en 2 o 3 horas, todos los temas calientes, los semáforos verdes, rojos, amarillos, los veías ahí, y los tratábamos todos, porque yo tenía gente muy sabia, porque el que miente en lo poquito, en lo mucho, mucho más, ¿no? Manuel Cloutier del Rincón, era un hombre, era agricultor, ¿no? Sería muy falso decirte que, yo desde chiquito yo pensaba, soñaba con ser político. Jamás, ¿no? Bienvenidos a Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban para poder impactar cada vez a más personas. Hoy tenemos el honor de conversar con un líder que ha dejado huella en la vida pública de México y específicamente de Jalisco. Él es Alberto Cárdenas Jiménez, a quien les presento. Él es originario de Ciudad Guzmán, de una familia de 5 hermanos. Es un pequeño empresario, agricultor, deportista en fútbol, voleibol. Fue maestro de nivel superior por muchos años, regidor, alcalde de Ciudad Guzmán, gobernador de nuestro estado, de Jalisco, creador y director de la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal a nivel federal. Fue secretario de la Semarnat, de Medio Ambiente, secretario de la Zagarpa, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y senador de la República por Jalisco. Es un gusto tenerte por acá, Alberto. Bienvenido, te veo. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Más cuando conoce uno lo que estás haciendo, que es muy trascendente, como lo menciona también tu eslogan de tu empresa, y ese trabajo tan humano, tan necesario, pues cada día lo haces mucho mejor. Felicidades, me da un gusto estar contigo. Muchísimas gracias, Beto. Oye, pues me gustaría que arrancáramos con que me platiques un poco qué es lo primero que se viene a la mente cuando recuerdas tu infancia, esta vida en Ciudad Guzmán, en tu rancho por allá. Híjole, la infancia yo creo que son las épocas que nos van marcando de cierta forma lo que seremos el día de mañana. Pienso yo que es cuando recibimos los valores trascendentes, los valores humanos, los valores que nos hacen ser mejores personas. Creo yo que los padres, sin proponérselo a veces, o la mayoría de veces, con su conducta, con sus pláticas, con sus diálogos, cuando tú escuchas a tus padres que están en reuniones con sus amigos, con sus familiares, ahí te vas dando cuenta, ¿no?, de cómo los valores como la verdad, ¿no?, prevalece y te van sembrando, ¿no? Te van sembrando esta lista larga de valores. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi familia jamás se escuchó la palabra corrupción, jamás se escuchó la trampa o sacar la ventaja en algún negocio, en algún asunto. Siempre por la línea, caminar por lo correcto, siempre el trabajo bien hecho por delante. Y digo, son princas, cosas, estrellitas, chispazos que te van llegando y tú sin saber de niño, ¿no? Eso fue lo primero que se me ocurre, es eso, ¿no? Así fue nuestra infancia, en nuestra tierra. ¿Qué hacías de niño? Ir al campo a trabajar. Desde niño. Desde pequeños. Yo creo que 10, 11 años, ya estábamos en el surco, o antes también, ya estábamos ahí en el bosque,
¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ya estábamos ahí en nuestra casa. En nuestra casa había gallinas, engordábamos cerdos, engordábamos pollos. Entonces era desgranar maíz, ¿no? Era darles de comer, era limpiar donde estaban los animales. En fin, esa es la parte de la infancia y por supuesto un convivio muy amplio, muy grande con mis primos. Un convivio grande en el barrio, en la calle, jugando fútbol. Un convivio grande donde íbamos a trabajar con otros compañeros y después ya en la tarde, noche a jugar fútbol, ¿no? Sí, es una infancia así de ese tipo, en donde, lo digo, nunca fue con excesos, nunca sobró el dinero en nuestra casa, pero nunca nos faltó qué comer ni qué vestir. Y ese esfuerzo grande se lo apreciamos mucho a nuestros padres, ¿no? Entonces sí, una infancia feliz que yo creo que ningún niño la cambia la suya, ¿verdad? Igual yo no cambiaría lo mío. Claro. Entonces te ibas en la mañana a estudiar, regresabas a trabajar y ya en la nochecita ir a jugar fútbol, a patear el bote y jugar con los amigos. Sí. Y recuerdo los sábados, todavía antes de que nos llevaron al campo, ir a la doctrina, a la del templo más cercano de nuestra casa. Ir a los paseos también con los primos, a los ríos, a bañarnos a los ríos cercanos allá a Ciudad Guzmán, en tiempos de calor. Era ir a comer pitayas, ¿no? Allá a Sayula, Zacualco, y todos los pueblos de ahí cercanos. Entonces, platícame un poco acerca de tus padres, ¿dónde venían? ¿Cómo eran ellos? Mis padres, fíjate que ellos nacieron, crecieron y se conocieron en lo rural, en un pueblo. Mi madre vivía en un pueblo, en aquel tiempo yo creo que tendría 1,000, 2,000 habitantes, ¿no? Muy pequeño, rumbo a Tamazula, se llama Vista Hermosa, Jalisco. Y mi padre vivía en un rancho en la sierra, ¿no? Mi abuelo tenía bastantes tierras, tenían varios ranchos y se encargaban de eso se encargaba mi padre. Bajaban al pueblo y ahí se conocen. Se casan y mi padre se lleva a mi madre a vivir a rancho. Ahí vivieron sus primeros 5 años. Ahí tienen dice mi madre, la época más feliz de mi vida fue ahí, porque teníamos todo, teníamos ganado, hacíamos queso, hacíamos requesón, hacíamos crema, teníamos todos los animales habidos y por haber. Feliz, dice que vivían por allá, ¿no? Entonces, de allá son mis padres, apenas estudiaron la primaria, perfectamente sabían leer y escribir, ¿no? Pero sí, de la vida rural, de ahí es de ahí venimos. Oye, hoy algún chavo que te escuchara diría, ¿cómo no tenían redes sociales ni internet? ¿Cómo pueden ser felices, no? Mi padre dice, yo me tiraba 4 o 5 horas a caballo cuando iba a ver cada 15 días a la novia, ¿no? Uf. Y tenía chance de verla 15, 20 minutos, ¿no? Y por la ventana, sin poder salir mi madre tampoco, ¿no? Y era así, y se tiraba otras 4 o 5 horas ya en la noche, ¿no? A caballo. Y era así, ¿no? ¿Qué redes sociales? Esos sí eran hombres, ¿no? Todavía inclusive nosotros crecimos sin redes sociales tampoco. Claro, sí, claro. Eso. Oye, ¿y cuáles son esos valores y ese legado o esas lecciones de tu padre que todavía hoy recuerdes? Pues mira, la primera palabra que se me viene es trabajo. Trabajo. Yo recuerdo que en mi casa nadie hacía siesta. Siempre había que hacer una tarea o en la casa o cuando estábamos en rancho, ahí en el rancho. Siempre hacer algo y algo productivo, ¿no?
En segundo lugar, yo creo que también aquí estaba el cariño, la forma de conducirse con nosotros, con muy buenas palabras, con buenos ejemplos de primero enseñarte a trabajar. Oye, agarra esta hacha, este asadón, esta pala, este pico, se agarra así, se hace así, y una y otra vez, ¿no? Y el caminar en los surcos, caminar entre el lodo, caminar entre los arroyos, pues sí, pisa acá, pisa allá. Fue así, como enseñarte a caminar, enseñarte a lo básico, ¿no? Entonces, trabajo, pero también a saber descansar en ratos, a saberte preparar también. Hoy mañana vamos a hacer esto, a mentalizarte, ¿no? De que vas a ir por una meta mañana, o sea, el tema de metas, ¿no? O sea, hoy tenemos que hacer esto, no nos vamos hasta que terminemos. Me decías que a veces parecía imposible lo que les pedía. Sí, y era, pues, hay que irnos más temprano, hay que terminar más tarde, no importa, hoy no alcanzas a comer porque vas a perder media hora, ¿no? Vas a hacer la lumbre y eso, ¿no? En el campo sí es la vida. En la ciudad también, cuando comercializábamos acá, luego ya comercializábamos papa que producíamos en el rancho, cruda y también frita. Ya era otro tipo de comercio que hacíamos, otro tipo de actividad. Y sí, también un poco del orden, de llevar las cosas ordenadas, de estar siempre puntuales, la puntualidad, ¿no? Otro tema también que nos inculcaron. Salimos a las 4 de la mañana, salimos a las 5, siempre con los horarios así ajustados. Oigan, a las 3 tenemos que salir ya, a las 5 tenemos que terminar. Siempre eso también se nos inculcó. Luego también de no perder la fe ni la esperanza, ¿no? Porque en el campo, pues sí, te enfrentas con los temporales, ¿no? Que no están en tus manos. Y a veces llovía de más, a veces no llovía como que tú quisieras, o a veces se te viene una plaga, un bicho, una enfermedad en las plantas, y difíciles de controlar, ¿no? Varios años perdimos plantaciones de papa, por ejemplo, importantes, ¿no? Y nuestro padre siempre para adelante, pues no hay que lamentarse, a levantarse y a tirar para adelante, sí. Oye, ¿y tu madre qué papel jugó pues en tu carácter y en todo este rol de la familia? Mi madre, yo creo que ha sido de las mujeres, para mí, la más buena, la más noble, la más pura, la más limpia de las que he conocido, porque nunca hablaba mal de nadie, porque siempre también trabajaba y disfrutaba su trabajo. Si era porque estaba haciendo la comida, si era porque estaba preparando la comida del fin de semana cuando nos juntábamos todos, si era porque llegaba el hijo de Guadalajara o porque venía la hermana que vivía afuera, siempre con alegría, nunca mostrar cansancio, nunca decir ya me cansé, me voy a recostar un rato, jamás en nuestra casa de decir ando cansado, no, esa palabra cansancio nunca, no existía. Y nuestra madre era así, era un motor que siempre tenía todo al momento, en orden, todo lo que se requería. Si había que salir, por ejemplo, 5 de la mañana, pues ahí estaba ya lo que tenemos que llevarnos para 2 días o 3 días al campo, ya estaba los alimentos ahí preparados, ¿no? En fin, luego muy limpia. Nuestra casa siempre pecó de limpieza, siempre preocupada para que estuviera brillando por todos lados, ¿no? No había ningún polvo por ahí. También muy organizada en sus gastos, nunca gastó de más, nunca, jamás, viviendo en una austeridad moderada. Como digo, nunca nos faltó nada, pero tampoco sobraba. Entonces sí, muy buena administradora. Muy buena administradora y siempre tenía sus guardados por ahí y siempre se proponía, era muy visitada por sus amigas del barrio y por mis tíos. Iban ahí mientras ella hacía un quehacer, si estaba planchando, si estaba lavando algo, estaban ahí los tíos o después los sobrinos pidiendo el consejo de mi madre, ¿no? Era muy prudente, muy parca, muy equilibrada y muy sabia.
y siempre atinaba en lo que querían escuchar. Era como la terapeuta sí, del barrio y de la familia, sí. Muy wow, querida. Qué interesante, qué bonito. ¿Te imaginaste de niño alguna vez ser gobernador? ¿O alguna vez escuchaste? ¿O todavía eran cosas que no te pasaban por tu mente de niño? Fíjate que en nuestra casa también, en política, nunca escuchamos nada, ni en nuestra juventud, no. No, sería muy falso decirte que, desde chiquito yo pensaba, soñaba con ser político. Jamás, ¿no? Mi padre tuvo un frentazo, un golpe muy duro. Le quitaron injustamente la mitad de un rancho que no tenían por qué haberlo hecho. No se excedía. Son los efectos de la revolución del reparto de tierras. Mi padre no se excedía del límite que establecía la ley, sin embargo, le pegan ahí, igual que a un tío. Y se defienden mucho y tienen que vender. Mi padre tenía otros 2 ranchos y tienen que vender uno, tienen mucho ganado, tienen que vender para defenderse, dejan de trabajar y empiezan una serie de crisis. Y al final de cuentas se pierde. Y pues sí, pero en contra del sistema siempre estuvo, en aquel tiempo, pues el PRI de siempre, ¿no? Mi padre nunca perteneció a ningún partido. En nuestra casa jamás escuchamos ni PAN, ni PRI, ni nada. ¿Y no crees que eso te haya marcado un poco, como decir, esta injusticia, o sea, debería de ser distinta las cosas en el país? Pues mira, pasamos página, nuestro padre se tragó la pena, se tragó el coraje y siguió para adelante, seguimos para adelante y así fue. Para mí es hasta el 1987, cuando soy el primero en la familia que se abre por un partido político, ¿no? Por el PAN. Siempre he sido el PAN, espero morir panista siempre, si Dios quiere, perdón. Entonces, sí, soy el primero que me abro y que digo que voy a ayudar al PAN sin esperar nada a cambio, ¿no? También cuando fui a tocar la puerta, no dije, me meto y el día de mañana voy a aspirar y quiero ser. No, mi intención fue ayudar la causa, ayudar al líder que me tocó ver, en aquel tiempo fue Maquio Cloutier. Él fue el que me enredó, el que me metió en esto, sin proponérselo, ¿no? Ok, antes de que entremos en esa parte, me gustaría nada más que nos platiques brevemente cómo inicias tu vida profesional. Toca el que en aquel tiempo, terminando la secundaria, abren un tecnológico de nivel medio superior, o sea, bachillerato y profesional, abren en Ciudad Guzmán. Si no hubiera sido por ese tecnológico, lo más seguro es que yo hubiera seguido en el rancho. Y hubiera sido también igual feliz, ¿no? Me encanta a mí, me fascina estar en el campo. Entonces, si no hubiera sido por ese tecnológico, igual que yo, cientos, miles de jóvenes de la región, pues no hubiéramos venido acá a Guadalajara, ¿no? Entonces ahí marca mi inicio de profesional en estudios de electricidad, en aquel tiempo técnico electricista, y luego ingeniero industrial electricista. Ahí mismo, y es en donde yo combinaba, todo ese tiempo trabajé desde la secundaria, pero más cuando entré en bachillerato y profesional, como íbamos en la tarde a clases, nos quedaba la mañana libre. Y siempre en un taller, teníamos un taller de motosierras que ayudábamos a un compadre de mi papá y ayudándole a mi padre porque aserrábamos madera, o sea, bajábamos trozo, vendíamos madera, mi padre compraba queso, vendíamos queso, distribuíamos todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces en las mañanas la aprovechamos y ahí trabajamos. Y así fue como terminé mis estudios. Y luego ya cuando termino mi carrera profesional, se abre una oportunidad para irnos a España. Bueno, para irnos a estudiar al extranjero. Nos dan una beca, yo elijo irme a España. En cuanto termino, nunca pude trabajar. Mi sueño era irme a trabajar a Lázaro Cárdenas, irme a trabajar a Las Truchas en Michoacán, irme a trabajar aquí a Peña Colorada, irme a trabajar a la termoeléctrica de Manzanillo. Era el sueño de mis compañeros electricistas irnos a trabajar para allá, porque
Muchos compañeros estaban haciendo su servicio en las empresas de la región y veía que llegaban con sus botas, con sus cascos, entraban hacia la escuela, ¿no? Estaban, y yo pues en el rancho, ¿no? Era mi trabajo. No podía yo estar trabajando en ninguna empresa, pues tenía que trabajar acá. Y sí, eso quería yo hacer. Me soñaba yo siendo ingeniero, algún día hasta de Pemex, ¿no? Trabajar en aquel tiempo, o en la CFE. ¿Y qué estudiaste en España? En España me toca, no, bueno, estudio la maestría en ingeniería industrial, en planeación sobre desarrollo regional. Veía ahí, planteé una serie de indicadores para medir el desarrollo regional, el desarrollo de ciudades medias. Y después, bueno, fueron 2 años, y regresando tengo que pagar la beca que me dieron por 2 años. Se abre la oportunidad para que la pague trabajando 2 años en el tecnológico, del cual egresé. De maestro. O si me iba a una empresa paraestatal, que la empresa pagara la beca. O si me iba a la empresa privada, había que pagar el 50%, ¿no? de la beca. Algo así estaba. Entonces, obviamente, en aquel tiempo se ofrece de inmediato una plaza en el tecnológico, se abre, perdón, y entro ya como administrativo, entro de jefe de mis maestros, entro a organizar las carreras de ingeniería al año y medio, brinco al nivel superior, prácticamente casi a nivel de director. Me acuerdo cómo hubo una colaboración de todo el mundo ahí, trabajamos muy a gusto, muy bien. Yo recuerdo esas fechas con mucho cariño, porque aparte empiezo a dar clases, ¿no? Y nunca pensé que fuera yo a ser maestro. Y me da mucho gusto, tan es así que luego dejo lo administrativo y me voy de docente. Me encantaba preparar mis clases de ingeniería industrial, de economía, de finanzas. Y estar leyendo a varios libros de economía, en aquel Samuelson, me acuerdo, un libro azul, gordo, y a otros más. Y aparte estar leyendo el periódico, me gustaba leer el periódico diario, el Excelsior en aquel tiempo, el Excelsior, que era el periódico más grande, gordo, páginas más grandísimas, te quedaban los dedos negros de tinta, ¿no? Y me gustaba mucho escuchar, leer los artículos internacionales y nacionales, y cuando menos acordé, estaba yo con un nivel de conocimientos importante, porque podía conectar varias cosas, ¿no? Cuando daba mis clases, les sacaba gráficas. En el pizarrón se me hacía muy fácil graficar lo que había visto en el periódico de ayer, ¿no? Del PIB, de la caída de la economía, de los ingresos, de una empresa, cómo funciona, etcétera, ¿no? Y entonces sí me encantó dar clases, y de ahí es cuando ya los muchachos, los jóvenes empiezan a preguntar por qué las crisis, ¿no? ¿Por qué en mi casa nos está yendo mal? ¿Por qué perdió el empleo mi padre? Porque me refiero a las crisis del 82, 86 hubo otra, hubo unas caídas del país en la economía en aquel tiempo, y sí, pues todos los jóvenes que estudiábamos ahí, la mayoría éramos clase media, baja o más abajito, ¿no? Y con problemas porque varios venían de otros pueblos, ¿no? Y ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Y eso habría que explicarlo en las clases. Y te das cuenta de lo que el gobierno, cuando no se gobierna bien, es terrible lo que pasa en los hogares. Lo que pasa hoy, mi padre tuvo que cerrar el taller, mi padre tuvo que cerrar la tienda. Hoy el crédito del rancho o del ejido, del crédito ejidal, ya no pudo pagarlo, ya voy a dejar de venir a clases. Te das cuenta ahí el impacto que tiene el mal gobierno. Ahí es donde a mí se me empieza a aprender la visión de que no estaba bien nuestro país. Y escucho al Maquío en la campaña del 87. Platícanos así en súper breve quién fue Maquío Cloutier para muchos jóvenes que ya seguro, no les suena. Sí, seguro que no está en la mente de ningún joven ya. Pero, y mira, esta plática, Rodrigo,
a mí me trae muchos recuerdos de cómo estábamos antes y cómo estamos hoy. En aquel tiempo teníamos ya 70 años de un solo partido, 70 años del PRI gobernando México, gobernando todos los estados de la República. Las cámaras de senadores y diputados prácticamente eran todos del PRI. Los congresos locales eran todos del PRI. Los sindicatos, todos del PRI, aliados al PRI, de maestros, de trabajadores, CNC, CNOP, CROC, CTM. La gente del campo, toda afiliada al PRI. Todo estaba controlado por el PRI, todo. De allá venimos. Y era asfixiante cómo se vivía. Eran decisiones todas centralizadas, eran decisiones en donde los gobernadores eran súbditos del presidente. Los quitaban y los ponían así, ¿no? Y bueno, de allá venimos. Y este señor Cloutier, de Sinaloa, Manuel Cloutier del Rincón, era un hombre, era agricultor, con muchos negocios grandes, era un agricultor importante, fuerte económicamente, y deja todo para dedicarse a la política. Wow. Deja sus negocios a sus hijos y se va a luchar fuerte, y diciendo las verdades de la manera más práctica, más sencilla, más entendible, que yo creo que esa es una de las características básicas que cualquier líder debe tener. Explicar las cosas breves, con mucha precisión y que te entienda. Dicen hasta que te entienda la abuela, ¿no? Claro. En pocas palabras. Y él así fue. Movió al país, sacudió a México, y a partir de ahí México empieza a cambiar más rápidamente. Fue una elección en donde se la robaron, hubo un fraude gigantesco, y a partir de ahí se cambian las reglas del juego. A partir de ahí tenemos primera vez una institución electoral que organiza las elecciones, ya no del gobierno. Autónoma. Sí, antes el gobierno organizaba las elecciones, el PRI, siempre. Entonces, estamos repitiendo la historia, estimados jóvenes, amigos que nos ven, se está repitiendo la historia de hace más de 30 años. Y yo digo que sí se puede frenar lo que estamos viviendo ahora, ya lo vivimos, ya lo padecimos, ya supimos ganarles, y ahora hay que seguir luchando, pero eso será otra historia. Y entonces escuchas a Maquio en una entrevista, ¿y qué fue lo que te enganchó? La forma tan altanera y tan valiente de cómo le decía al gobierno sus verdades. Escucharlo hablar con la verdad, en todos los términos del campo, de la empresa, de la parte internacional, de las familias, de la inflación. Escucharlo hablar con la verdad, yo creo que fue lo que motivó y movió a México de manera muy importante, ¿no? Y digo esto porque la mentira, cuando prevalece, cuando nos acostumbramos a que nos mientan y no nos enojemos y no digamos nada, pues el país sufre, el país cae en manos de los más déspotas, de los más cínicos, de los mentirosos, y no le va bien al país, ¿no? Esa historia ya la vivimos. El PRI vivió o nos tuvo aquí en México con muchas mentiras. Yo recuerdo una campaña siguiente de Diego Fernández de Ceballos, su eslogan era por un México sin mentiras, ¿no? Era lo más importante en aquel tiempo. Ya nos vamos al 94, en la campaña de Diego. O sea, voy a esto, a que desde chico, desde tu juventud, desde tus relaciones con tus amigos, la verdad, bueno, todo un conjunto de principios son importantes porque te reflejas ahí, eres tú, lo que traes en tu mochila acá de valores, eso eres tú, ¿no? Y hablar con la verdad, eso es básico, es fundamental. En los países desarrollados se castiga mucho la mentira. Un político que mienta lo destituyen y nunca más lo vuelven a votar. Queda desprestigiado él, su empresa, su familia, ¿no? En Japón a veces hasta se suicidan Claro. cuando los encuentran en la mentira, ¿no?
Y aquí yo sí invito a que no permitamos más que siga prevaleciendo la mentira en México. Nos hace terribles daños, nos hace estragos, nos destruye. México ha tenido quebrantos muy importantes cuando se pierden patrimonios de muchas familias. Los más pobres resienten porque la inflación se nos va de las manos y no les alcanza para comprar casi nada. Todo el mundo perdemos. ¿Y por qué llegamos a esos quiebres? Porque se nos miente de manera permanente. No vamos a endeudar al país. Y estamos viendo que se dispara la deuda más que nunca en muchos sexenios, más que con el PRI inclusive. Y dicen, no se está endeudando México. Es una terrible mentira. ¿No? Y eso enoja. Maquio lo que hizo fue hablar con la verdad de manera muy clara, como un verdadero líder debe de hacerlo siempre. Y mira, México cambió. Y entonces lo escuchas y al día siguiente vas y te afilias. Sí, fíjate. Yo no sabía del PAN, absolutamente nada hasta esa entrevista. Yo andaba ocupado en 20 cosas. ¿Qué edad tenías? Tenía 30 años, por ahí así, 87, sí, 88. Sí, unos 30 años más o menos, 29 años, 30 años. ¿Cómo es que de un día para otro te afilias y de repente ya te ves en una contienda para ser presidente municipal, alcalde? No, pasan 2, 3 años. Voy, digo, no me la pierdo, y al día siguiente en la tarde voy, toco la puerta y pues que el miércoles hay una junta del PAN, ¿no? Dije, híjole, el PAN, algo muy serio. En ese bueno, esa misma noche, ese mismo día, al siguiente día en la mañana, busco literatura del PAN. Y me doy cuenta de sus principios y me enamoro terriblemente de su doctrina, porque era lo que yo sentía que traía adentro, como habla de lo importante. Tiene 12 principios el PAN. La familia, ¿no? Es básica para cualquier país, para cualquier gobierno, cuidarla, protegerla, desarrollarla, ayudarla, apoyarla, que cada miembro expanda a plenitud todos sus valores y todas sus capacidades, ¿no? O hablar del bien común, o hablar de la solidaridad, de la subsidiariedad, hablar de el campo, de la economía, hablar del medio ambiente. El PAN tiene ese fraseo de estos principios que siguen vigentes todavía sobre los principios humanistas somos el partido en verdad humanista, que tiene sus raíces muy fuertes en la doctrina social cristiana. Y a partir de ahí es que los políticos del PAN de antes, desde ahí se alimentaban, se nutrían y llevaban a la práctica estos principios cuando empezamos a gobernar. Entonces yo toqué la puerta, voy sin ningún afán nunca de participar, de pues yo tengo mucho trabajo acá en lo mío. Era el rancho, atender 2, 3 empresitas chiquitas, era trabajar en el tecnológico, preparar la clase. Tenía mi día copado, ¿no? Pero voy. Y al cabo de 2 años, sin esperarla, me toca entrarle a la candidatura. Oye, y platícame cuando te dicen, muchacho, esto es para gente grande. Sí, pues sí tendría yo 32 años, 31, cuando ya ando en la campaña. Y bueno, pues en los pueblos era eso, o sea, la política no era para jóvenes, era para los adultos mayores, era para la gente que ya estaba, diríamos, con una vida ya prácticamente hecha. Y recuerdo que sí me decían ahí, gente de Ciudad Guzmán, muchacho, ese tema es para la gente adulta, no es para ti, no es un juego esto, ¿no? Y recuerdo que nos la creímos cuando empecé la campaña. Obviamente tenía la maestría y también estudios de doctorado en ingeniería industrial, en planeación, ¿no? Siempre he sido ferviente, creyente, entusiasta de la planeación. Prácticamente yo no concibo ningún negocio, ningún gobierno estatal, municipal o federal,
ni ninguna empresa social de ningún tipo, si no hace su planeación. Para mí siempre fue poner el faro, por dónde vas, si lo pones acá, lo pones allá, lo pones más arriba o más abajo o atrás, ¿no? Era buscar tu faro y emprender las 4 o 5 acciones con las cuales te vas a acercar a tu faro, ¿no? Para mí eso, yo lo hacía de rutina, ¿no? Lo hacíamos de rutina acá en los pequeñitos negocios que teníamos, o sea, planear, ¿no? Y igual llego a la campaña, lo planeamos y hacemos las 5 o 6 cosas que tienes que hacer y ganamos, ¿no? Luego regresamos, pero igual así cuando entré a la campaña de gobernador que nadie creía, igual una planeación muy eficaz, ejecución aquí sin excusa ni pretexto, ¿no? Planeas para ejecutar, porque muchas fallas que tenemos aquí, yo lo viví en los 3 órdenes de gobierno, en muchas empresas que nos invitaban a que colaboráramos con algún punto de vista en todos los cargos que tuve. Hacen unos planes bien fregones, ¿no? Pero el tema de ejecución, claro, ese es el tema más. Claro. Y luego también que lo sepas medir. Que lo sepas medir y que sepas que sí te estás acercando a tu... Claro. Porque te estabas enfrentando, ya hablando a nivel de cuando ibas por la gobernación, pues ibas contra todo el aparato del PRI, como dices, que todo está en tu contra, ¿no? Sí. Oye, entonces, platícame esto. Creo que todo el mundo conocemos pues el sistema de las campañas, ¿no? Como muchas veces, pues, están patrocinadas y, pues, necesitas dinero para las campañas, pero luego esos patrocinios, pues, te generan compromisos políticos, ¿no? Y entonces, pues, es el cuento de nunca acabar de, pues, el tema de corrupción. ¿Se puede hacer campaña y se puede ganar sin entrarle a este juego? Sí, sí. Te lo digo porque, bueno, hace 30 años, más de 30 años, ¿no? 33 años cuando hice campaña en Ciudad Guzmán. En aquel tiempo, fíjate que el PAN no recibía subsidios el PAN, pero tenía una rifa que cada mes rifaba a nivel nacional 20, 30 coches o más en toda la República, y a cada comité municipal nos enviaban boletos. Y los panistas lo que hacíamos entre semana con los amigos afuera de misa, vendíamos boletos, y de ese dinero se quedaba una parte, un 30, 40% se quedaba en los comités municipales. Entonces, así sobrevivía, teníamos para pagarle la renta de la oficina, la secretaria, el teléfono, y así estaba el PAN sin recibir subsidios. Entramos a la campaña y con pequeñas colaboraciones de algunos amigos, con eso hicimos, era hacer el papelito, repartirlo casa por casa. Los regidores también que entraron ahí, pusimos un dinerito cada quien y con eso salimos, sin ningún compromiso con absolutamente nadie. Cuando llego a la gobernatura, a la candidatura de Jalisco, el PAN nunca tuvo dinero para hacer una super campaña. Yo recuerdo que costó como 3 millones de pesos de aquel tiempo, que era nada, absolutamente nada. O sea, hicimos una campaña sin dinero, prácticamente. Y esto, ¿qué recibimos aquí? En un pueblo que ibas tú por ahí, oye, yo te ayudo con 5,000 panfletos, papelitos, ¿no? Yo te ayudo con esto, yo te ayudo con aquello. O amigos que tenemos ahí de varios municipios también ayudaban con lo que se podía. Y también llegué a la gobernatura sin ningún compromiso con ningún empresario, con ningún negocio, con nada, ¿no? Con nada. Limpio como nadie se puede imaginar. Por eso pude formar mi gabinete sin la mano prácticamente de nadie, ¿no? Sin que nadie dijera, oye, hay que meter aquí porque pues aquel quiere, ¿no? Claro. No. Entonces sí tuve la libertad de elegir a mi equipo y eso te da, que no tengas compromisos con nadie, porque las campañas sí son así, seguramente muchos comprometen muchas cosas cuando reciben dineros. Oye, antes de entrar en el tema del gabinete, me gustaría que nos compartieras un poquito cuáles fueron los resultados en Ciudad Guzmán
de esta buena planeación y de esta buena gestión de los recursos públicos? Fíjate que en aquel tiempo estaba Colosio con un programa que estaba impulsando, se llamaba las 100 ciudades medias. Apoyar a 100 ciudades medias. Una ciudad media oscila depende de la región, pero oscila desde los 60, 70 mil habitantes hasta los 200 mil, 250 mil habitantes. Y son locomotoras regionales, porque ahí se concentran los servicios de salud, de educación superior, los servicios bancarios, los servicios de todo tipo, ¿no? Ahí, diremos, es la capital de las regiones, ¿no? Y entonces Colosio saca ese programa para que estas ciudades se fortalecieran en infraestructura, en servicios, que se remodelaran. Y nosotros desde la planeación, sin saber que este programa podíamos accesar, en aquel tiempo todavía no salía el programa, sin saberlo, tenemos ya la planeación hecha, ¿no? Y empezamos a hacer proyectos al inicio del mismo gobierno, a hacer los proyectos ejecutivos, ¿no? Nos íbamos a tirar a hacerlos. Y vemos que ya este programa está echado para adelante, pues nos conectan rápidamente. Y Rodrigo, en 2 años prácticamente habíamos transformado, habíamos cambiado en Ciudad Guzmán prácticamente todo. Le abrimos vialidades, el abasto de agua, que había sido un problema recurrente, lo resolvimos para muchos años por delante. Alumbrado público, seguridad pública, aseo público. El centro histórico fue un ejemplo nacional. Se remodelaron 1 kilómetro de portales en diferentes partes del centro, remodelación del mercado municipal. Todo el centro dio un cambio impresionante, impresionante para en aquellos tiempos de que no se había visto eso. Entonces, en 2 años ya habíamos terminado la tarea prácticamente. Wow. Sí. No, pues bueno, fueron muy buenos resultados. Sí. Oye, ¿qué te planteaste? Alguna vez me platicabas, ¿qué te planteaste cuando entraste a la gobernatura? Mira, yo creo que siempre en estas decisiones, yo creo que igual para cualquier empresa, empresario, es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sí me metí a la política? ¿Por qué sí me metí a ser candidato a alcalde? Yo encontraba mis razones, ¿no? O sea, yo quiero vivir en una mejor ciudad, ¿no? Y ahora me ofrece el PAN esta oportunidad de que yo encabece los esfuerzos, tengo la preparación, mi por qué fue, sí se puede, sí puedo hacerlo, tengo la capacidad, tengo el entendimiento y seguramente con el equipo que vamos a formar lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, eso es por qué la gobernatura. Yo decía, a ver, al PRI invencible, al PRI todopoderoso, sí se le puede ganar, ¿no? Entrar con una mentalidad en aquellos tiempos era pues casi de locos decir eso, ¿no? Tan solo pensarlo o ya no decirlo, pues era casi una blasfemia, era un pecado. Sí, claro. Yo le voy a ganar al PRI, ¿no? Claro. Entonces, sí, de nuevo te la tienes que creer, te tienes que creer mucho tus porqués vas a entrar a una campaña y por qué vas a querer ser gobernador, ¿no? Y son etapas muy breves en las que de repente, pues sí, ya me veo, tengo que dejar Ciudad Guzmán, un rollo, dejar también que íbamos, ¿no? Te mentalizas, tengo que dejar. Y tengo que entrar a esta etapa, una contienda interna en el PAN, a lo mejor ahí quedo, no la libro, pero yo dije, no, ahora sí quiero ser gobernador. ¿Y por qué? Porque la inseguridad está muy mal, la vivíamos ya se vivía la inseguridad. Porque es asfixiante lo que hace la capital del estado, todo se chupa, todo se absorbe en la capital del país, en la zona metropolitana. La vida de Jalisco solamente zona metropolitana y somos 124 en aquel tiempo, 124 municipios, ¿no? Vida municipal, voy a luchar muy fuerte, mi porqué es el que, haz de cuenta, tu cuerpo, que se te están asfixiando parte de los pies, parte de los dedos, parte de una... O sea, con muchos tumores, ¿no? Porque no fluía la política pública, porque no llegaba hasta allá el alcance de un buen gobierno, ¿no? Entonces mi propósito fue disparar, destapar, impulsar todo el potencial de Jalisco, ¿no?
Ya. Y más cuando hago la campaña en todo el estado, me doy cuenta del enorme potencial que tenemos para muchas cosas. Y quieras o no, sí ayuda, a mí me ayudan mucho los estudios de la maestría, porque me tocó ver 40, 50 casos de planeación de ciudades medias de España y de Francia Ya. y de Portugal, más entendíamos. Pues ya traías muy buenas tablas. Mis tesis por ahí las reforzaba, ¿no? Porque yo sacaba indicadores de desempeño de los gobiernos en ciudades medias, ¿no? Entonces, oye, ¿cuántos policías por cada 10,000 habitantes? O sea, ¿cuántos litros de agua por cada 100 habitantes? O sea, esos tipos de mediciones yo las traía muy finas, ¿no? O sea, sí traes escuela, ¿no? Como muchos que Sí. nomás llegan a Sí, agarrar el a cargo. mí me ayudó mucho eso, Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando ya recorres la milla en todo el estado, dices, niño, se puede lograr esto y vamos a lograrlo, ¿no? Y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, sí, lo motiva mucho el que empieza también a moverse masas. Al principio, te confieso, campañas muy vacías, ¿no? Veían al muchacho de 33 años haciendo campaña, pues está loco, 34 años ya en la Contra el PRI. Y contra el PRI, ¿no? Pues está loco. Y bueno, terminamos a tambor batiente con plazas y calles llenas de gente, con la esperanza. Cuando tú le ves en los ojos de la gente, les ves el brillo y la esperanza que te están depositando, y no me vaya a fallar, Claro. la viejita, el muchacho, el jovencito, el viejito, mi voto va, pero no me falle, y no me falle, no me falle, sí. Y sí te la echas a la espalda. Oye, Beto, ¿y cómo lograste este equilibrio, o si lo lograste, es la primera pregunta, ¿no? Entre pues vida pública y vida familiar. ¿Lo lograste? ¿Se puede? Porque me ha tocado pues ver gente en el gobierno que pues muy entregada, y entonces tan entregada que luego lo convierten en 24/7. Y lo mismo pasa con empresarios. ¿Lograste este equilibrio y si sí, cómo lo hiciste? Mira, sí, esto es un punto bien importante. Yo creo firmemente en que tú eres lo que va saliendo de tu casa cuando vas al trabajo, ¿no? Tú eres esa persona que, tal como eres adentro, eres afuera también. Si eres una persona buena, honorable con tu mujer, con tus hijos, si les hablas con la verdad, si no les mientes, si no les engañas, si no andas por ahí de travieso, si no andas usurpando, robando lo que no es tuyo, ¿no? Yo creo que eso, cuando en tu casa lo ves y lo vives así, o lo viviste antes con tu familia, y luego en tu casa lo llevas a la práctica, afuera sales tú, yo creo que una persona buena para gobernar, ¿no? Nadie somos perfectos. Entonces, mira, esto es básico, es bien importante porque el que miente en lo poquito, en lo mucho, mucho más, ¿no? Y cuando mienten ahí se aflora la corrupción, invariablemente, ¿no? Y entonces yo tuve la fortuna de tener equipos por donde quiera que pasé, de personas honorables. Nunca ninguno incurrió en faltas, en corrupción, ninguno fue señalado, ninguno fue demandado en todos los cargos que pasé, ¿eh? Y eso... Me decías que preferías elegir personas para tu gabinete técnicas y humanas más que políticos de carrera, ¿no? Sí, yo creo que fue el primer gabinete del país en donde no todos los del 18 carteras de un gabinete fueron del PAN. Vamos, el PRI siempre manejó a pura gente del PRI en sus cargos. No había más, ¿no? El PRD empieza a ganar Ciudad de México, Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas, igual mete pura gente del PRD. Yo aquí en mi gabinete, de los 18 cargos, 6 eran panistas y los otros no eran panistas, ni los conocía, ni los conocía. Y lo que sí tuve la fortuna de que un equipo me ayudara a recopilar información de gente que yo iba preguntando, oye, para este cargo, ¿quién puede ser? Y al final del día tuvimos ahí 3, 4, 5 candidatos para cada cartera, ¿no? Y ahí sí fue valorar mucho su vida familiar, su estabilidad emocional,
su estabilidad también económica. Y así fue como tuvimos la fortuna de atinarle casi. ¿Les respetabas, por ejemplo, que el fin de semana estuvieran con su familia, o tú mismo también los respetabas? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que si éramos muy intensos, quizá trabajábamos 10 o 12 horas de lunes a viernes, pero los sábados intentábamos pararlo en seco, ¿no? Mira, el convivio aquí también, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, me acuerdo que hacíamos torneos de fútbol, de voleibol, de básquetbol, e invitábamos a las familias, ¿eh? Eran policías contra los del aseo público, contra los de obras públicas, contra los de alumbrado, contra los los que estaban con el presidente, el administrativo, los de contabilidad, los que estaban en finanzas. 6, 8, 10 equipos ahí, y convivíamos con todos los trabajadores y con sus esposas, y hacíamos convivios para seguir fusionados, seguir teniendo la confianza. Acá en Jalisco también era al menos religiosamente cada 8 días una reunión con todo el gabinete y tocar los temas ahí en 2 o 3 horas, todos los temas calientes, los semáforos verdes, rojos, amarillos, los veías ahí y los tratábamos todos, porque yo tenía gente muy sabia. Yo era el menos experimentado, yo era el que menos sabía, ¿no? Todos eran mayores que yo en edad, ¿no? Entonces, pues sí, y trabajábamos a tope, pero sí, nos dimos el tiempo. Ese equilibrio que dices, Rodrigo, es fundamental. No puedes dedicarte todo el tiempo al trabajo. Tienes que estar con tu familia, tienes que disfrutar a tus hijos, tienes que verlos crecer. Y no fui el padre perfecto en eso, ¿no? Porque trabajamos a lo mejor de más. Pero mis hijos, yo estoy muy orgulloso de ellos. Tienen recuerdos gratos de cuando crecieron, desde niños, jóvenes, siempre conviviendo con ellos. ¿Sí? Respetar los fines de semana, pasar lo que pasara, para mí sábados, sobre todo mediodía en adelante y todo el domingo, para ellos. Para la familia. Para ellos, sí. Qué importante respetar ese tiempo, ¿no? Y como dices, rodearte de gente que comparta. Que comparta, y también, como dices, más inteligente que tú, ¿no? Sí, para poder pues delegar y confiar, ¿no? Oye, perdón, esto es bien importante también. Yo creo que el tema no es por humildad ni mucho menos, es por lógica simple, Rodrigo. O sea, tú cuando contratas en una empresa a alguien, hombre, si vas a llevarte un fiscalista, un financiero, un contador, pues vas a ver más que tú, claro, ¿no? Claro. Ni modo que tú te creas superior o el de recursos humanos o el de ventas, ¿no? O el de producción. Tienen que ser gente que sepa más que tú, pues para eso está, ¿no? Igual acá en el gobierno. Yo veo estas fallas muy grandes ahora, sobre todo en el gobierno federal, ¿no? En donde no importa la capacidad, ni los valores, lo que importa es que obedezcan. Y eso a mí se me hace terrible. Claro. No consigo. Yo estuve en 2 gabinetes presidenciales y me tocaron 2 muy buenos presidentes, Fox y Felipe Calderón. Y vamos, te respetan, te dejaban trabajar, te dejaban tomar decisiones, ¿no? Y podías decirle tú, no, señor presidente, y no pasaba nada, ¿no? Y hoy veo eso también que es muy delicado, porque cuando no le sabes decir tú no al jefe con argumentos, pues eres cómplice y eres un cobarde. Debe ser la gente muy cobarde cuando, a sabiendas de que es una mala decisión, se deja que el jefe tome malas decisiones. Claro. Oye, hablando de este tema detrás, que es el poder, platícame qué es el poder, cómo te tocó vivirlo y cómo lograste pues ponerlo a tu servicio y no ponerte todo al servicio del poder, ¿no? Que a veces o casi siempre puede ganar el poder, ¿no? Dicen el poder corrompe. Sí, fíjate que cuando yo escuchaba en aquel tiempo, cuando iba empezando desde la alcaldía, ¿no? 3, 4 libritos de Maquiavelo, ¿no? Y me rehusé, y creo que es muy sabio, y bueno, lo leí por supuesto más de alguna vez, ¿no? Y creo que es importante conocerlo, ¿no? Pero yo nunca lo concebí, nunca dije, yo no quiero de esto nada, ¿no? Porque aquí es tener poder, conservarlo y hacer hasta lo imposible porque nadie te lo quite, ¿no? Bajo esas tónicas que son de lo que Maquiavelo te pone por ahí, pues no, decimos acá, espérate, acá en el PAN nuestra política es humanista
Y es aquí, respeta la dignidad de la persona para empezar. Y tienes que escucharla, y es igual que tú. Entonces el poder es para que tú le ayudes a toda la gente a quitarle piedras que trae cargando fuertemente, piedras pesadas en su mochila, ¿no? Quítale carga. Esa es tu labor. El poder para eso es para resolverle problemas a la gente, es para proyectar a tu municipio, para proyectar a tu estado, para tomar decisiones permanentemente. El poder es eso. Te puedes equivocar o no, pero es tomar decisiones de principio a fin de cada día. Sí, no, no, sí, cómo sí, ponderas. Ese es el poder. Administrar recursos humanos, que es lo más valioso que puede tener un gobierno o cualquier empresa. Administrar dinero, que no es tuyo. Administrarlo con eficacia, con eficiencia, con exactitud en tiempo y forma, porque esta cosa de la cosa pública se ve fácil, pero cuando estás adentro, hay tiempos para, tienes que planear, tienes que ejecutar, tienes que rendir cuentas, tienes que elaborar tus cierres de año, etcétera. Entonces, si no le agarras el paso a todo eso, se hace un despapalle en los municipios, y yo así veo muchos gobiernos que no entran al ritmo ni a los tiempos, ¿no? Entonces, si el poder, si te distraes tantito, puede marear a cualquiera, porque cuando estás arriba, te tratan de una forma, ¿no? Dicen que para conocer a una persona, conócelo cuando busca el poder, cuando lo tiene y cuando ya no lo tiene. Claro. Y entonces ahí vas a ver tú la diferencia de cómo era el compadre antes de que, cuando daba en campaña. Claro. Mira, yo recuerdo, y espero si lo escucha me dará la razón, por ahí en la costa de Jalisco, un compañero panista, chaparrito, morenito, ¿no? Era candidato y de Guarachitos, y muy sencillo, muy charachero y muy querido por la gente. Le decían el Rotoplas, ¿no? Ese es mi Rotoplas, y vamos, mi Rotoplas, como vacilando que no iba a llegar, ¿no? Y pues, hombre, va llegando mi amigo, ¿no? A ser alcalde de ahí. Y lo primero que se hizo fue, pues, sus botas nuevas, ¿no? Ya se quitó los guarachitos. Y pues, no me digan Rotoplasca, no, dígame presidente. O sea, en esos pequeños detalles, ¿no? Obviamente se nos perdió un poquito por ahí, pero fue buen alcalde. Pero ya te digo, cambia las personas, porque las atenciones, porque te dejan la mesa principal, porque te invitan y porque te adulan y porque mil cosas pasan, ¿no? Hasta temas de regalitos o regalotes, ¿no? Que les pueden hacer algunos a otros. A mucha gente sabían que nunca nos quebró la corrupción, pues pasan así las cosas. Y el tema de mujeres, ¿no? Muchos alcaldes fracasan porque también pues les gana su debilidad, ¿no? Claro. Y empiezan mal con su matrimonio y empiezan los gastos para la otra y para el otro. Entonces, sí, el poder es bien canijo, Yo creo que, otra vez, ¿por qué y para qué quieres el poder, no? Son de las preguntas. A ver, cuando iba a entrar de gobernador, oye, a ver, uno de los porqués. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a los criminales, a los capos ya de en aquel tiempo? ¿Estás dispuesto a dejar tu vida con tal de corregir esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No? ¿Te hiciste esa pregunta? Sí. En el PAN, mira, antes tenemos la costumbre de hacernos 2 listas, ¿no? Puedes trabajar 10 horas al día. Puedes físicamente, emocionalmente, espiritualmente, puedes tú con tu capacidad académica, te da para un municipio pequeño, mediano, un cargo fuerte, grande, puedes dejar a tu familia, a tus niños chiquitos ahí y tienes que trabajar muy fuerte. Puedes, te pones ahí 20 preguntas, ¿no? Y luego la siguiente pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres tener críticas de todo tipo? ¿Quieres tener traición? ¿Vas a sufrir traiciones? ¿Quieres pasar por esas? ¿Quieres que el cansancio y la fatiga te vayan a vencer algún día? ¿Te gusta el vinito? ¿Te gusta el traguito? ¿Quieres que algún día te exhiban? ¿Quieres que te golpeen? ¿Quieres ¡Guau! Qué profunda reflexión. Pero fíjate, juntas aquí, puedes, quieres
Si te sale la mayoría, sí, entonces viene la tercera, debes entrar. Entonces en el PAN así nos lo aplicábamos. ¿Puedes? ¿Quieres? Entonces debes entrar. Yeah. Pero si puedes y no quieres, no entres. O sea, y si quieres pero no puedes, pues no entres, ¿no? Claro. Tienen que darse las dos cosas. ¿Quieres? ¿Puedes? Debes. Si no, no. O sea, es como tus talentos. Sí. O sea, te toca. ¿Qué traes? ¿A qué estás dispuesto? ¿Para qué quieres el cargo? ¿Para qué quieres ser alcalde? ¿Para qué quieres ser gobernador? ¿Para qué quieres ser secretario? Propósito. ¿Para qué o por qué? Ponlos ahí. ¿Puedes y debes? Oye, y algún día después de esta reflexión me imagino que te ha de haber entrado este cuestionamiento, decir, pues tengo esta gran responsabilidad, ¿no? Como decías, todas estas personas que están depositando su confianza en ti, te sentiste con esta idea de decir, pues este es un talento, una responsabilidad que se me dio y se me va a exigir cuentas de, pues mucho más que a un común ciudadano, ¿no? Sí, fíjate que en las lecturas que me tocaba hacer por allá de cómo se comportaban las administraciones públicas de lo local o regional, pues sí, muchas frases, muchas cosas de todo. Pero me quedó también claro, ¿no? Tan es importante ganar una elección y entrar y conducir un proyecto, pero al final del día lo más importante es cómo sales. Y cómo quieres salir, ¿no? Entonces, igual que aquí en Ciudad Guzmán, cuando hicimos la planeación para 3 años, oye, queremos salir y vamos a dejar estas 10 cosas arregladas. No hay dinero, vamos a buscarlo. Es igual en Jalisco, ¿no? Y nos propusimos también aquí en Jalisco, y en aquel tiempo con el equipo, en todo esto nunca es una sola persona, ¿no? Y el equipo valiosísimo que tuve, hicimos también nuestra planeación. Ahí está, yo tengo ahí el plan estatal de desarrollo que propusimos. Lo digo porque en esta semana o la pasada el gobernador aquí en Jalisco dio a conocer el plan de desarrollo. Y esto lamentablemente no, como ciudadanos, ni nos va ni nos viene, pero es bien importante porque es la carta de navegación de Jalisco. Jalisco es un estado-país. Jalisco es más grande que muchos, como que 20, 30 países de Centroamérica, el Caribe y de Sudamérica, ¿no? Wow. Jalisco es poderoso. Entonces, cuando ves tú la planeación y cómo quieres salir y cómo quieres dejar a tu estado, pues otra vez, a mí me funcionó de maravilla. Logramos prácticamente un 90-95% de lo que nos propusimos hacer. Y no solamente evaluados por nosotros, fue la sociedad que también metimos a que nos evaluara todas las áreas, ¿no? Entonces, sí, es bien importante eso, Rodrigo. Es bien importante cómo quieres salir. Claro, buenísimo. Oye, y hace ratito mencionabas, pues, todo este tema de puedo y quiero, ¿no? Y uno de esos puedos y quiero es, pues, que ibas a estar, pues, en un tema, en el ojo del huracán, en tema de seguridad pública. Platícame una de estas experiencias que tuviste, que me dijiste, la vi cerca, ¿no? Sí, es donde cuando estás en tu oficina. Sí, es cuando sale esto de hasta dónde estás dispuesto, ¿no? Y que ya tendrías que saber hacer cuando te llegue un momento. Sí, fue un conflicto en donde me toca, cuando yo me entero de que nuestro jefe estatal de seguridad pública estaba sirviendo a un cartel, en ese momento doy la orden de que lo destituyan. Y me llegan 4 o 5 telefonazos de personajes muy influyentes e importantes. Hablo del Ejército Nacional, hablo de nuestro equipo de trabajo directo, hablo de México, de Gobernación. Cuidado, no lo saques, ya lo traemos, pero cuidado, es peligroso eso que estás haciendo. No, yo me acabo de enterar y no doy un paso atrás, ¿no? Va para afuera. Y al día siguiente, cerca de 600 policías estatales me toman Palacio de Gobierno. Yo estaba en Palacio. Pensaron que yo estaba en la Cámara de Comercio, había un evento grande por ahí. Me dicen que llegaron los 600, 700 policías y se metieron a buscarme, ¿no? Para sacarme de ahí. Vieron que no estaba y bueno, hicieron un relajo, la gente se asustó muchísimo. Y les dijeron que yo estaba allá en Palacio de Gobierno y allá van. Y por más se cerraron puertas y todo,
se logran meter. Y es cuando empezamos, cuando empiezo a sentir, mira, una respuesta de aquellas preguntas me llegó, ¿no? ¿A qué estás dispuesto a enfrentar, no? Con tu vida, pues va, ¿no? Y si en aquel momento, cuando tú escuchas ya que te cortan cartucho y que escuchas tú las amenazas, las palabras, la puerta que está a punto de caerse por los empujones y patadas que le dan, y ahora sí te llegó, y ahora sí que 20 cosas así, y que ya, dices ya llegó, pues ni modo, ¿no? Afortunadamente se pudo controlar. ¿Y cómo se controló? En eso, los gobernadores tenemos un teléfono rojo conectado directo con el presidente de la República. Y lo digo así porque me tocó recorrer el país 12 años con diferentes cargos y todos los gobernadores tienen, igual que aquí en Jalisco, ¿no? Tu teléfono rojo. Y en ese momento se me ocurre, dije, pues el presidente no va a estar en su oficina. Le llamo cuando está la puerta cayéndose. El presidente, tengo este problema por si puede hacer algo y todavía es tiempo, ¿no? Vienen por mí. ¿Y cómo que, quiénes son? ¿Qué tecla o qué muevo aquí? ¿Con quién cree que le puedo mover esto? Pues con el jefe de la zona militar, etcétera, ¿no? Y bueno, al cabo de 3, 4 minutos se bajan las voces, empiezan a retirarse. A los 5 o 10 minutos ya estaban todos fuera de Palacio de Gobierno. Y fue así que la vimos cerquilla ahí. Sí, claro. Sí, estaban conmigo 2 secretarios y lo comentamos. Yo creo que estábamos los 3 blancos ahí, ¿no? Pues, es la verdad, ¿no? O sea, ni modo que diga uno que no pasa nada, ¿no? Sí, un susto muy grande, porque sí pensamos que hasta ahí, ese día íbamos a llegar. Sí. Oye, Beto, platícame si es viable y posible gobernar con valores. Porque a veces creemos que hay que separar el tema público de los principios. ¿Qué intentaron hacer y cómo les fue? No, oye, es que, mira, cualquier líder, lo primero que tiene que tener claro es para qué quiere ser líder y qué quiere conducir, ¿no? Y a dónde quiere llegar. O sea, un líder, es lo primero que tiene que tener, ¿no? Básico. Si no tiene eso, pues no es líder. Y enseguida tiene que tener el valor y los valores para lograr lo que se propone, ¿no? Entonces yo no concibo a nadie que tenga poder político o económico, empresarial o de organizaciones públicas, privadas, sociales, de ningún tipo. Cualquiera que se siente como líder debe tener valores y deben ser valores que hagan viable lo que busca esa empresa pública o privada, ¿no? O social. O sea, si la empresa busca escalar 20 escalones hacia arriba y el líder es incapaz de moverse, pues, es incongruencia total, ¿no? Entonces yo digo que esos valores universales de la honestidad, de la justicia, de darle a cada quien a lo que esté a tu alcance, sea justo, ¿no? No puedes tú oprimir, reprimir, quitar porque se te antoja para dárselo al otro que no lo merece, ¿no? El tema del trabajo, de que no hay milagros en ninguna actividad, tienes que trabajarle, si quieres lograr resultados, no hay otra más que con trabajo permanente y perseverante, y es picar piedra ahora, no se quebró la piedra, mañana se quebrará, pero es trabajo, y si eres flojo, si no traes ese valor del trabajo, pues no vas a ningún lado tampoco, fracasarás más temprano que tarde, ¿no? Entonces en política sí, estos valores de hablar con la verdad, de no engañar, de no mentir, el que también seas congruente con lo que dijiste en campaña. Tú no puedes estar aquí ofreciendo y diciendo una cosa y luego hacer otra cosa muy diferente, ¿no? Tienes que lograr lo que le prometiste a tu gente, al menos lo digo por la parte pública, en los cargos públicos, ¿no? Tienes que tener el valor la capacidad y la cualidad de leer. Yo tampoco consigo ningún líder que no lea, ¿no? Nadie puede decir, es que firmé sin darme cuenta. No, estás ahí
y te darás el tiempo o leerán por ti o que confiarás en una persona, pero todo lo que firmes tienes que leer, tienes que dedicarle tiempo diario porque cada alcalde, a cada gobernador, yo firmaba paquetes así, ¿no? Sí. De todo tipo, y creo que es indelegable. ¿Cuánto dinero ha pasado por tu firma? Yo creo que en los cargos que tuve a nivel municipal, estatal y federal, algunos 500,000 millones de pesos. Uf. Sí, porque me tocó conducir, bueno, Jalisco tenía 110,000 100,000 trabajadores más o menos. La CONAFOR tuvo 4,000 en su máximo punto. Luego, no la Secretaría, pero la Semarnat ya tenía 35,000 en todo el país. La Zagarpa tenía como 55, 60,000 en todo el país, ¿no? Entonces, pero deja del personal, porque al fin de cuentas lo que se va de presupuesto ahí pues podrá ser un 5, 7, 8%. Lo importante es lo que se ejerce en programas nacionales, ¿no? Entonces, sí, un líder tiene que tener los valores también y cualidades para armonizar y hacer equipo, para que y también de comunicar muy bien tus objetivos, tus metas, que tu equipo te entienda, que todos entiendan. Al final de cuentas, un plan de trabajo se hace por todo un equipo, ¿no? Pero el líder debe de subirse al caballo, debe sentirse que va por delante, con la espada por delante, y eso no es indelegable, ¿no? Tiene que echarse para adelante. Y ahorita que hablas de líderes, ¿qué responsabilidad ves en los empresarios en la construcción de un nuevo país? Híjole. Ay, Rodrigo, ¿qué pregunta haces tan dura? Resumiéndolo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, caramba. Mira, yo veo que tanto los partidos políticos como la sociedad misma nos hemos quedado cortos con lo que está pasando ahora, pero también los empresarios. No todos, siempre habrá excepciones, ¿no? Pero la gran mayoría, yo creo que sí. La gran mayoría estará inconforme por lo que está pasando, porque sí estamos viendo que se está desmoronando. Estamos ya viviendo en una democracia híbrida. Ni es totalitarista, ni tampoco es democracia pura ni nata, ¿no? Estamos a medias, con una trayectoria que vamos hacia un totalitarismo. Ya cuando se pierde el equilibrio de poderes, cuando se pierde estos pilares básicos de la Constitución, como lo estamos viendo ahora, vamos corriendo para un modelo que es indeseable, parecido a lo que Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen y otros países, ¿no? Y aquí la voz del empresario se ha quedado corta. En Venezuela, hace poco un obispo le preguntaban que qué factor clave fue lo que les llevó a la destrucción de Venezuela. Dice, el silencio de los empresarios. Wow. Que cada quien protegiendo lo poquito, mucho que cada quien tenía, protegiendo sus intereses, que es válido, ¿no? A la gran mayoría les ha costado sangre, sudor y lágrimas tener una pequeña, mediana o grande empresa, ¿no? Es entendible, pero lo que no es entendible es la cobardía, ¿no? O el silencio de los buenos, que tanto se ha mencionado, ¿no? Y aquí en el país, prácticamente las cúpulas empresariales nacionales, con muy honrosas excepciones, yo meto la mano más por Pepe Medina Mora, pero de ahí más los nacionales, la Concanaco, Careintra, Caneintra, el CCJ, el Consejo Coordinador Empresarial, los hombres de negocios, todos esos grandes empresarios y grandes cúpulas se callaron ante todo el atropello que se ha cometido, ¿no? No han protestado, no han dicho esta boca es mía, ¿no? Y han dejado que pase todo lo que nos ha venido ocurriendo. Nos están destruyendo la democracia, nos están destruyendo el país, aunque nos den una cara y nos sonrían con una cara amable como la de la presidenta, pero es pura falsedad. Sí, nos está llevando el carajo, Rodrigo. Y aquí la parte empresarial tiene mucho por delante más que decir y que hacer. Oye, y hablando de esperanza, o sea, ¿ves una luz de esperanza para, pues mencionábamos que ahorita veías similar a los tiempos en que te tocó a ti, pues ahora sí que luchar contra pues el PRI, ¿no? Con 70 años.
¿ves un halo de esperanza en este momento? Mira, qué bueno que sea de la última pregunta. Sí, yo creo que lo último que debemos perder, pase lo que pase, nos suceda lo que nos suceda como país, como estado, como municipio o en los negocios, pase lo que pase, tenemos que volvernos a levantar de los tropezones que nos damos, sacudirnos la tierrita, levantarnos y seguir para adelante, ¿no? Entonces, este país no se lo van a acabar estos cuatreros. Este país va a seguir por delante. México es mucho, muy grande, les queda grande, muy grande a estos que gobiernan ahora, y lo digo más por el gobierno federal. Es terrible lo que nos han venido haciendo. No tenemos la democracia perfecta, ni teníamos los entes públicos perfectos, pero estábamos funcionando y su tarea de ellos era haber corregido y mejorado, pero no destruir y poner cosas peores, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Entonces yo sí veo con mucha esperanza de que el despertar ciudadano, el movimiento de conciencias que tenemos que hacer unos u otros, pues tiene que dar frutos. No tenemos mucho tiempo, tenemos el 2027 como una fecha clave para Jalisco y para todo el país, para frenar a estos cuatreros y decir que ya basta y que a México le va a ir mejor. Sí, claro, se puede. Buenísimo, me encanta escuchar eso. Antes de la última pregunta, me gustaría nada más un tema que a mí me mueve profundamente, es el tema de salud mental. Y siento, bueno, no solo siento, sino a nivel mundial se ha hecho muy poca política pública en temas de prevención de salud mental. ¿No crees que debería de ser algo que debería estar en la agenda a nivel federal, estatal y municipal, de trabajar en estos temas de prevención? Sí, fíjate que sí. Sí, porque yo creo que es la parte quizá menos cuidada, a lo mejor la parte menos estudiada, que no ha tenido la política pública, y cuando hablamos de política pública es el presupuesto y su marco normativo y la obligatoriedad de atender lo que se dan las leyes y reglamentos, ¿no? Nacionales y luego estatales. Entonces, yo creo que este tema sí nos falta, porque los resultados que tenemos como país, aunque nos califiquen que somos un país feliz, un país contento y demás, sin embargo, los problemas que estamos padeciendo, tú ves el tema de las enfermedades, el tema de la violencia, el tema de la desigualdad, al final del día, quieras o no, son perturbaciones mentales que traemos la clase alta, media baja, hasta abajo. Y no nos damos cuenta como país que traemos enfermedades de este tipo, ¿no? Yo creo que sí deberá ser un tema que se plantee de manera muy seria para las siguientes campañas, porque, mira, el PAN siempre ha dicho, lo que buscamos aquí es que toda persona pueda detonar su potencial físico, emocional, espiritual, intelectual, económico, que el gobierno de eso se encargue de eso, ¿no? Dale buena educación. Y si le das buena educación, esa persona, a la hora que hable, le eduques en salud, no va a estar obesa, no va a tener enfermedades, ¿no? Y te quitas una bronca de hospitales, ¿no? Claro. Y si es un problema de violencia, pues a lo mejor educando mejor otra vez en tu hogar, con tu familia, vas a encontrar ahí el equilibrio que se requiere en la pareja para que tengan mejores hijos, ¿no? Entonces, sí, todo está conectado. Claro. Y la salud mental, caramba, no nos damos cuenta a veces que estamos enfermos hasta que alguien, o que ya estamos casi en la tumba, o de plano hicieron alguna diablura o alguna cosa indeseable, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un tema, qué bueno que lo estás tratando y tocando, Rodrigo. Es una de las deudas que yo veo grandes en nuestro país. A veces, si la gente de otros países ve nuestras películas, ve nuestros programas, ve lo que tenemos ahí, dice, oye, pues estos que traen, qué violentos son, o ¿qué les pasa, no? Sí, yo creo que ese tema se tiene que trabajar con mucho más fuerza. Buenísimo. Y ya para terminar, antes de la última pregunta, y se los prometo, ya es la penúltima, ¿cambiarías la paz con la que te vemos en las calles por uno de esos chequecitos, haberlo desviado para tu cuenta? No, yo tengo que seguir trabajando ahorita, Rodrigo, tengo 66 años, 67, y necesito seguir trabajando. Yo
vivimos con poco, tampoco requerimos mucho para vivir, ¿no? Pero, caray, de lo que más orgullo siento en estos 25 años ininterrumpidos que trabajé en la parte pública, mira, que toco las manos limpias totalmente. Nunca nadie podrá decir que un peso pedí que se desviara a mi cuenta o a la cuenta de alguien más indebidamente. Nunca un negocio turbio, nunca el aprovecharme de un apoyo por aquí o por allá, jamás lo hicimos, y por eso ando con la frente en alto, ando tranquilo, no le debo nada a nadie, absolutamente. Y eso vale muchísimo más, ¿no? Mira, dormir tus 6, 7 horas diarias es fenomenal. Claro. Oye, Beto, ahora sí, la última pregunta. Si hoy te tocara colgar los tenis, pero te dieran 5 minutos para regresar, ¿cuál sería tu último consejo? Yo diría que es, y otra vez por convicciones de doctrina del PAN, es nuestro compromiso permanente para y por el bien común, trabajar por el bien común, trabajar por tu comunidad, con tu comunidad, preocuparnos por tu calle, por tu barrio, por tu municipio, por tu ciudad, que debemos participar permanentemente, que debemos ser ciudadanos de tiempo completo, ciudadanos honorables, ciudadanos que pongamos las capacidades que tenemos para el bien de todos, construir, mantener los bienes comunes. Para mí un bien común es que la escuela funcione bien, la escuela del barrio. Entonces, los del barrio, padres de familia, tenemos que hacer que el directivo dirija, que el profesor enseñe, que la barrendera o la gente de aseo público, de aseo de la escuela, que limpie bien, que todo funcione bien. Igual los hospitales. Qué pena da hoy ver que la atención a la salud está deterioradísima y no hacemos nada como ciudadanos. Entonces yo digo que si queremos vivir felices, si queremos vivir bien, si queremos vivir una mayor vida larga, en paz y tranquila, es participando. No quedarnos en la casa con el teléfono en la mano o viendo los programas de televisión ahí o las series que están tan famosas, ¿no? Tenemos que dejar toda esa apatía si queremos que nuestros hijos se desarrollen en otro ambiente mejor que el que tenemos ahora nosotros. Si queremos ser un mejor país, un mejor estado Jalisco, una mejor Zapopan o Guadalajara o donde vivamos, si queremos que el barrio esté mejor, hay que participar. Yo digo que ese es el tema fundamental. Y sobre todo también aquí que no tengamos miedo a nada, por más cosas feas que se vengan, hay que tener el valor siempre de enfrentar los retos que se nos van poniendo a cada generación. Buenísimo. Beto, pues ha sido un súper placer tenerte aquí y esta plática. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban y muchísimas gracias. Esto fue Líderes Trascendentes. Buenísimo. ¿Cómo te sentiste, Beto? Mira, pues con tus preguntas muy graduales hacia arriba, ¿no? En tiempo. Y no, pues, muy cómodo, muy a gusto. Qué bueno.